buenos días, bienvenidos al Arte de Vender, episodio 9 con Alejandro González. Muchas gracias por tu tiempo, te agradecemos mucho que nos sintonices. Y bueno, justamente el día de hoy tenemos algo muy interesante. Te voy a platicar acerca de qué competencias debiste haber desarrollado en 2025 si eres parte de una fuerza de ventas. Voy a dedicar un episodio acerca de las competencias que requerimos desarrollar en 2026. El día de hoy quiero enfocarme en competencias clave para 2025 para darte mucho contexto en relación a este tipo de estudios para que puedas también comprender en 2026 cómo está correlacionado con las competencias requeridas en 2025. Bueno, estas competencias, y cuando hablamos de la palabra competencia, chicos, acuérdense que tenemos estos tres pilares fundamentales en todo departamento que no quiero que nos olvidemos: el personal, las herramientas y los procesos. Si tú quieres tener mejores resultados comerciales, debe de haber un nivel de madurez bastante significativo y bastante actualizado a nivel persona, a nivel herramienta y a nivel proceso. A nivel persona, básicamente tú tienes cuatro conceptos: la actitud del personal, el conocimiento, la habilidad y la aptitud o la capacidad. En este caso, cuando hablamos de una competencia, las competencias son la suma de actitud, conocimiento y habilidad. Y en cuestión de competencias existen tres tipos: competencias institucionales, que tiene que ver mucho con la misión, visión, trabajo en equipo, logro de objetivos, todo lo que tenga que ver con la empresa; la parte funcional, que tiene que ver mucho con el puesto y sus funciones específicas, va muy enlazado a la descripción de puesto; y las competencias transversales, que es lo que le llaman habilidades blandas. Las competencias comerciales específicamente te ayudan a tener obviamente mejores resultados comerciales, te ayudan a tener mejores resultados en ventas. ¿Cuáles fueron las competencias transversales, específicamente las comerciales, ventas, que debimos haber desarrollado en 2025 y que van muy de la mano con lo que está sucediendo en 2026? Son las que ven aquí en la pantalla. Básicamente son tres. Número uno, mentalidad. Número dos, flexibilidad táctica. Y número tres, uso de inteligencia artificial en ventas. Cuando hablamos de resultados, es muy interesante el voltear a ver este tipo de estudios, cómo te revelan que los equipos comerciales que realmente están bien capacitados, bien actualizados, tienden a tener mayores probabilidades de éxito en ventas. En relación a estas tres, que si me estás escuchando y estás en área de ventas, si no habías escuchado de ellas, son muy importantes considerarlas para obviamente estar a la vanguardia, dando por entendido que constantemente los mercados cambian, los clientes cambian, los competidores cambian, nosotros también tenemos que cambiar. Entonces, dicho eso, ¿cuáles son estas tres capabilities y cuáles son las probabilidades que te van a ayudar en ventas? Básicamente tienes a los equipos de ventas que se capacitan en mentalidad, tienen 2.9 más probabilidades de llegar a sus objetivos. Los equipos de ventas que se capacitan en flexibilidad táctica tienen 3.4 más probabilidades de llegar a su cuota. Y los que capacitas en uso de inteligencia artificial tienen 3.7 más probabilidades de llegar a sus objetivos. Básicamente, ¿qué te dice esto? El tú estar actualizado y tú tener las competencias comerciales, las competencias transversales que requieres hoy en día en ventas, te va a dar más probabilidades de poder llegar a tus resultados deseados. Específicamente aquí, como lo vemos, entre 2.9 y 3.7 más probabilidades que equipos de ventas que no están capacitados en estas competencias. Vamos a ver un poquito acerca de qué es mentalidad. Mentalidad básicamente tiene que ver con conceptos de psicología, específicamente basados en los estudios de Carol Dweck de la Universidad de Stanford, en la cual desarrolló este estudio donde básicamente revela que existen dos tipos de mentalidades en la gente: mentalidades fijas y mentalidades de crecimiento. Cuestión de mentalidad de crecimiento tiene que ver mucho con una mentalidad que realmente sea muy de aprendiz, muy humilde en el aprendizaje, la cual comprende que no hay tal cosa como el talento natural, sino que todas las habilidades podemos desarrollarlas si realmente ponemos el esfuerzo, entendiendo que ese camino hacia una maestría de algo toma tiempo, en la cual requiere ser muy paciente, requiere ser muy tolerante. No ves el éxito de los demás como una amenaza, lo ves como un mecanismo de inspiración y entiendes que los errores no son malos, son mecanismos que te dan aprendizaje y por consecuencia te pueden ayudar a tener mejores resultados. Escucha activa, adquisición de perspectiva, empatía y decodificación cognitiva.
Básicamente, ¿qué te dice esto? Tener la capacidad de tener una comunicación más asertiva, en la cual tienes la capacidad de no nada más oír a la persona, sino escucharla, leerla, observarla. En la cuestión de perspectiva es cómo tenemos que tener en ventas hoy en día la capacidad de adquirir perspectivas ajenas y no nada más estar limitados en hablar de lo que es importante para nosotros, sino centrarnos en el cliente e identificar cuál es la perspectiva, cuál es la opinión de la situación. Tres, la parte empática tiene que ver mucho con inteligencia emocional. Hoy en día los equipos de ventas tienden a tener muchas fricciones con clientes, por consecuencia tienen que tener la capacidad de identificar sus emociones. Hay una rueda muy buena que recomiendo que se llama la rueda de Plutchik, que básicamente te ilustra las diferentes emociones que existen en el ser humano. Y bueno, hay que tener la capacidad de identificar dónde estamos, qué emoción estamos sintiendo y cómo regular esa emoción. Mecanismos de autorregulación son fundamentales para poder tener buenas interacciones interpersonales hoy en día. Y de codificación cognitiva, que tiene que ver mucho con pensamiento crítico y tiene que ver mucho con sentido común, el poder decodificar de forma más ágil, más rápida, toda la información que nos esté compartiendo nuestro prospecto. Ahora, en cuestión de la competencia número 2, es flexibilidad táctica. Esta se compone de dos conceptos: agilidad en el aprendizaje y versatilidad situacional. ¿Qué son estos conceptos? Básicamente es no quedarte con lo que te funcionaba, sino que utilizar el aprendizaje como un mecanismo de constante actualización. No es nada más, oye, pues es que esto siempre lo he hecho, esto siempre me ha funcionado, esto lo aprendí hace 2 años, esto lo aprendí hace 5 años. Agilidad en el aprendizaje tiene que ver con desaprender, aprender cosas nuevas, basado en los diferentes cambios que existen en tu industria, en tu tipo de venta, en tu modelo de negocio y bueno, en tu puesto. Y bueno, modificando nuestra base de conocimiento, inclusive nuestras metodologías. En la parte de versatilidad situacional tiene que ver con, hoy en día tenemos múltiples compradores que tienden a ser muy peculiares y tenemos que tener la capacidad de poder gestionar las diferentes situaciones que nos podamos encontrar con los múltiples arquetipos de compradores, con los múltiples arquetipos de clientes. Y el comprender los diferentes arquetipos, pues tiene que ver mucho también con perfilarlos mejor, comprenderlos mejor y nosotros ser individuos más adaptables, más versátiles y que de diferentes situaciones que se presenten podamos reaccionar ante ellas. Justamente aquí te lo ilustra en 4 conceptos claves: cambio con base a necesidades, cambio de estrategias, intentar cosas nuevas o innovar y evolucionar nuestras soluciones, inclusive no nada más a nivel producto, a nivel servicio, sino también evolucionar nuestras soluciones tiene que ver con resolución de problemas. Las diferentes situaciones, los diferentes problemas, las diferentes necesidades que se presenten en una llamada, videollamada, reunión, tenemos que ser capaces de navegar ante ellas y superar el obstáculo. Y por último, el último concepto clave es el uso de inteligencia artificial. Te indica este concepto que parte del foco es utilizar la tecnología para disminuir el nivel de responsabilidades a nivel administrativo. Significa que hay ciertos elementos en el uso de inteligencia artificial que nos ayuden a disminuir la carga administrativa. Todo lo que tenga que ver con reportes, todo lo que tenga que ver con análisis, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de diferentes estrategias, perfiles de clientes, análisis de mercado, estudios, todo lo que conlleve múltiples horas a nivel humano. Hoy en día con inteligencia artificial puedes utilizar este tipo de herramientas para navegar de forma más adecuada y por consecuencia disminuir el nivel administrativo de carga y poder utilizar ese tiempo para actividades comerciales que realmente sean redituables. Muy bien, quería platicarles un poquito acerca de esto el día de hoy. Llévate por favor esto de forma muy puntual. 1, analizar a nivel persona, herramienta, proceso, cómo estás actualmente en tu organización. 2, qué tipo de competencias transversales, institucionales y funcionales hoy en día tienen en su fuerza de ventas e identifica qué competencias hoy en día tienes que tener desarrolladas. El tercer concepto que te recomiendo mucho es voltear a ver estas 3 capabilities, identificar si realmente las tienes o no desarrolladas, si tienes conceptos claves en cuestión de cómo ser más versátil situacionalmente hablando, qué tipo de mecanismos de agilidad en el aprendizaje están utilizando, llámese flexibilidad táctica, qué tanto estás utilizando ella ahí en tu trabajo y qué tipo de mentalidad o todo este tema de growth mindset tienes bien desarrollado
o a lo mejor no lo tienes tan bien desarrollado y hay que trabajar en ello. Muy bien, con eso nos despedimos. Les deseo mucho éxito esta semana. Recuerden que este es el arte de vender con Alejandro González. Yo los veo en la próxima y mucho éxito.